Las medidas del Fondo Monetario Internacional perseguían la plena y rápida transición a la economía de mercado. En 2 años, desaparecía la mitad de los bancos del país. De 1989 a septiembre de 1990, más de 1.000 empresas fueron a la bancarrota. En 1991, el Producto Interior Bruto disminuyó un 15%, la producción industrial un 21%. 1.300.000 trabajadores fueron declarados excedentes de plantilla. What I'm saying to you is that there was a conscious and deliberate plan to fragment and break up Yugoslavia. The other blow was in November of 1990, when President George Bush went to the U.S. Congress and pressured them to pass the foreign appropriations law that called for the cutting off of all aid and credits to Yugoslavia. Trading without credits can be a disaster, especially for a country that doesn't have a hard currency, and this had a devastating effect on the country. The law also demanded that if any republic in Yugoslavia wanted further U.S. aid, it would have to break away from Yugoslavia and declare its independence. Okay, it's not a conspiracy theory, it's not my speculation, it's not my analysis, it's a public law. It's a public law. November 1990, the 1991 Foreign Appropriations Act. It's written right there. Go look at it. It required the U.S. State Department approval of election procedures and results in every one of the republics. It required that the republics do not hold national elections, but hold elections only in their own republics, and that the aid would go individually to those republics. And when the aid did go, it went to those groups which the U.S. defined as democratic groups, which meant small right-wing ultranationalists and even fascistic parties. The ultimate goal was to break up Yugoslavia into a weak and helpless cluster of right-wing banana republics, privatized, deindustrialized. Los americanos expresaron una contradicción al respecto muy llamativa. Cuando Baker, el secretario de Estado, visita Belgrado, poco antes de que estalle el conflicto, hace unas declaraciones anunciando que Estados Unidos tratará de mantener a ultranza Yugoslavia. Pocos meses después eso ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Esa es la interrogante. ¿Por qué ha cambiado? Estados Unidos ha sopesado la posibilidad de agrietar una Europa que se presenta como una alternativa económica, como un contrapoder más importante de lo que a ojos de Washington puede ser conveniente. Celebradas elecciones en las repúblicas y una vez constituidos los gobiernos, poderes nacionalistas en cada una de las repúblicas, elecciones federales ya pierden interés para la población. Y Ante Marković era el presidente del gobierno federal. Esto es uno de los motivos de su fracaso. El segundo motivo es también muy importante. Yugoslavia, ahora no sé de memoria, debería comprobar los datos, pero yo creo que en últimos 2 años no ha recibido ni un solo dólar en efectivo de los créditos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y no sé qué. Recibió dinero que no era dinero en efectivo, recibió préstamos para reprogramar las deudas acumuladas, pero no llegó dinero en efectivo. Y cada país, sobre todo Yugoslavia en aquel momento, que tuvo una crisis económica, necesita efectivo, necesita liquidez para poder sacar adelante sus asuntos. Yugoslavia no recibió este efectivo. Otra prueba que los centros mundiales del poder no quisieron que este país sobreviva. The United States virtually demanded that the elections only be held in each republic. That naturally encouraged nationalism. There was never any democratic way
to choose whether you wanted to maintain Yugoslavia or not. So I can't know. I only have the impression from having visited that country since I was a student that there were a lot of people who certainly wanted to preserve Yugoslavia, and not only in Serbia, but also in Croatia and elsewhere. But there was a lot of manipulation from the outside, because you see, on the one hand, there were the Germans who wanted to get back their little piece, but after that the Germans weren't very interested. But the United States, they didn't like Yugoslavia because it was interesting when in the Cold War, because it was socialist but not in the Soviet bloc. But after the Soviet bloc fell down, Yugoslavia was just something that they wanted to get rid of. Les États-Unis, ça leur déplaisait beaucoup qu'il y ait un État qui reste encore un État socialiste, qui n'avait pas abjuré le communisme comme les autres pays du glacis soviétique. La propia política norteamericana encuentra en esa falta de actitud unitaria de la Unión Europea, de la política exterior europea, uno de sus apoyos para frenar la construcción europea. He dicho muchas veces, y esto no es la teoría de la conspiración, que Estados Unidos han hecho Europa después de la Segunda Guerra Mundial, como es evidente para cualquiera que sepa algo. Pero Estados Unidos frenaron Europa a comienzos de los 90 con la misma evidencia, aprovechando el renacimiento, el rebrote nacionalista alemán, inglés, francés y ya arrastrar de los demás países que no fueron capaces de adoptar una política exterior común a propósito de los Balcanes. Eso y la situación vivida por la ex Unión Soviética, con unas tensiones internas y unos problemas tan gravísimos, pues convirtió la situación internacional en una posibilidad de aquella recuperación del protagonismo alemán de la Mitteleuropa, lanzándose a apoyar a Croacia y a Eslovenia, en una preocupación de Inglaterra y de Francia, en un papel de España difícilmente comprensible, etcétera, etcétera. Chaque fois que l'Allemagne a été vaincue, la Yougoslavie a été créée ou restaurée. En 1918, 1945. Aujourd'hui, quand l'Allemagne, la Grande Allemagne, est restaurée, la Yougoslavie ne peut plus exister. Le problème de la Yougoslavie, quand elle était encore la Yougoslavie, c'est qu'elle a rassemblé sur elle des intérêts qui ont convergé sur sa disparition. C'est-à-dire, il y avait l'Allemagne qui avait intérêt à ce que la Yougoslavie disparaisse. La France, avec son ambition de tenir le leadership européen et même à l'échelle mondiale, et de maintenir un équilibre avec l'Allemagne, a joué un rôle ambigu dans le démantèlement de la Yougoslavie, notamment la commission Badinter, qui en 2 mois a expédié la question yougoslave en déclarant la Yougoslavie comme une entreprise en liquidation. Ça a été peut-être la plus grande responsabilité de la France. Robert Badinter, qui a supprimé la peine de mort en France, a condamné à mort un pays européen. Et d'ailleurs, les membres de cette commission, comme le professeur Penel, se sont vantés dans les tribunes universitaires d'avoir liquidé cette affaire en 2 mois, avec des conséquences qu'on connaît encore jusqu'aujourd'hui. Donc, ni la France, ni la commission Badinter, ni l'Europe ne peut échapper à une responsabilité historique. Yo creo que los serbios quedaron sorprendidos de ver una actitud tan beligerante en su contra de los franceses. Siempre esperaban de los alemanes, por supuesto, porque evidentemente la hoja de ruta de los alemanes en esa región no es como para precisamente sentirse orgulloso de ella, ¿no? Pero que los franceses, que han sido aliados tradicionales de Serbia, tuvieran esa actitud tan hostil, sí, yo creo que sí, que fue una gran
sorpresa, ¿no? Para... Roland Dumas, ex titular de Asuntos Exteriores de Francia, dijo que, mientras él era ministro, la política antiserbia era acorde al escenario político internacional. Esta posición de Francia contradecía la tradicional entente con Serbia. Las zonas ricas empezaron a hacer el discurso de que había una Yugoslavia rica y una Yugoslavia pobre porque la Yugoslavia pobre no trabajaba, porque eran unos vagos, porque se estaban comiendo el presupuesto que se construía con los impuestos que pagaban las zonas ricas. Las zonas pobres hacían un discurso que decían: Yugoslavia es un régimen injusto en este momento porque hay zonas privilegiadas en las que se produce más inversión que en otras y en consecuencia nosotros los pobres cada vez somos más pobres. Ese discurso lleva a donde lleva. Y ese discurso, desgraciadamente, me suena como relativamente familiar. Kriza koja je pogodila Jugoslaviju dovela je do nacionalnih, ali i do socijalnih, kulturnih, verskih i mnogih drugih manje važnih podela. Među svim tim podelama kao najdramatičnije su se pokazale nacionalne podele. Njihovo otklanjanje olakšat će otklanjanje drugih podela i ublažiti posljedice koje su te druge podele izazvale. Od kada postoje više nacionalne zajednice, njihova slaba tačka su odnosi koji se između različitih nacija uspostavljaju. Kao mač nad njihovim glavama prisutna je neprekidno pretnja da se jednog dana pokrene pitanje ugroženosti jedne nacije od drugih i time pokrene talas sumnji, optužbi i netrpeljivosti koji po pravilu raste i teško se zaustavlja. To unutrašnji i spoljni neprijatelji takvih zajednica znaju i zato svoju aktivnost protiv višenacionalnih društava uglavnom organizuju na podsticanje nacionalnih sukoba. U ovom trenutku mi u Las imágenes de este discurso fueron usadas por Carla del Ponte como prueba inculpatoria contra Milosevic. I think the Slovenian nationalists were very responsible for what happened. Were the most responsible in a way, because I think in a way they were also the most cynical. Slovenians, who were very much tempted and really wooed by the Austrians and this association I mentioned now, to leave Yugoslavia, they were the richest part of Yugoslavia, and become part of the European Union. You can say you can belong to the rich men's club. You don't have to stay here with all these poor places like Kosovo, which was costing them a lot of money. Because they were always, they were putting in funds to develop Kosovo. No, you leave that and you can join the rich, the European, because you're rich enough, and indeed Slovenia got into the European Union very, very fast. Now it's beginning to have economic troubles like other countries that are in there. But at first, so its motives weren't even nationalist. They were simply, let's leave our poor brothers and go join the rich club. That's all it was. But they didn't say it like that. They said it like, oh, we're oppressed, the Serbs, because that's the kind of story that they could sell to the ignorant international media. And then they staged this war, which never was one. There were Yugoslav forces in Slovenia, naturally, because it was a border. There were troops stationed there. They were under Slovenian command, as a matter of fact. And the Slovenians attacked them, but the media was told that Slovenia was being invaded by Serbs. And the media echoed this. Total lie, absolute total lie. Several Yugoslav soldiers were killed, not very many.
there was I think there were a couple of Slovenians who were run over by trucks by accident or something. But this was no war, but it was presented as the first war of aggression of Serbs against. I mean, it's absurd, and it's a total lie. And I mean, it's almost the biggest lie of the whole thing. And it started things off. Because then other things were happening, but this initiated the interpretation that would be held all the way through, that there were wicked Serbs invading innocent people. And this is the way the war would be told. And the Slovenes were the most cynical of the lot. Because they weren't even, I mean, the Croats, let's say they were fascists, or they were, but they were emotional, they were fascist, they were nationalists, they meant it. I mean, I don't like those sentiments, but they were real. The Slovenes, it was total cynical self-interest. Ejército estaba, primero, como ejército en cualquier país, está desplegado en el territorio de todo el país, con lo cual no se produjo agresión del ejército federal a otras zonas. Este ejército ya llevaba allí desde hace años, porque era el ejército de este país. Luego, tanto Eslovenia como Croacia y fuerzas musulmanas de Bosnia han empezado creando algo que ellos llamaban defensa territorial, Consejo Nacional de Defensa, como se llamó en Croacia, no sé qué. Estas fuerzas se armaban ilegalmente desde el extranjero. Milan Kučan, presidente de Eslovenia, incluso dijo que ya en el año 90 ya tenían 20.000 personas armadas y entrenadas. Eslovenia recibía armas básicamente por su puerto de Kopar, que salía al mar. Croacia recibía básicamente sus armas por la tierra desde Hungría y desde Austria. Buena parte de esas armas procedía del antiguo ejército de Alemania Oriental. Entonces, hablar de unos desarmados, indefensos pueblos que eran agredidos por serbios es un insulto a inteligencia. Desde Alemania llegó a Croacia un convoy con más de 1.500 vehículos llenos de armas del ejército de la antigua República Democrática Alemana. Estos datos fueron corroborados por agentes de aduanas alemanes. El ejército yugoslavo mostró el material capturado. Se ignoró. Nunca el Ejército Popular Yugoslavo ha llevado a cabo nada por voluntad propia, al margen de las decisiones federales. Sus unidades están destinadas en Eslovenia, de acuerdo con sus obligaciones constitucionales del mantenimiento de la integridad de Yugoslavia y de los acuerdos del Parlamento yugoslavo. El gobierno de Eslovenia fue el primero hace unos años en iniciar la ruptura de Yugoslavia. Empezó una verdadera guerra contra el ejército. Su objetivo de guerra, siguiendo dictados del extranjero, ante todo Alemania, fue no únicamente la independencia definitiva de Eslovenia, sino también borrar completamente Yugoslavia de la política mundial. Junto con las continuas mentiras y trampas, se ha procedido pérfidamente a la liquidación brutal y al maltrato de los miembros del Ejército Popular Yugoslavo y sus familias. Mientras que el gobierno y las formaciones armadas de Eslovenia se han comportado con nosotros como un ejército ocupante, nosotros hemos sido incapaces de proceder así con el pueblo de Eslovenia. De ahí que las principales fuerzas del ejército no fueran activadas de forma adecuada. Reconozco que nos han sorprendido unos ataques tan criminales. Nos encontramos ante una traición consumada. Reconocimiento prematuro e ilegal en primer lugar de Alemania y el Vaticano, del separatismo esloveno y croata. Cuando se reconoce en Croacia y Eslovenia y un poco más tarde Bosnia también, cuando obtienen el reconocimiento internacional es cuando ya no hay marcha atrás. El gobierno de Kohl insistió en la vieja tesis pangermánica de que Yugoslavia era una cárcel de pueblos.
El gobierno alemán rompió el tabú del despliegue militar e impuso el reconocimiento de las independencias eslovena y croata al resto de Europa con su poder económico y decisorio sobre los fondos comunitarios. Impidió sanciones de la Comunidad Europea contra Croacia y exigió repetidamente a la ONU el embargo contra Yugoslavia. Y una de las zonas de sombra es la Krajina. La Krajina, que es un territorio de Croacia, habitado básicamente desde tiempo inmemorial por población serbia de Croacia, y donde empiezan, digamos, los primeros enfrentamientos en el caso de Croacia antes de la separación de Croacia de la Federación Yugoslava. El 21 de agosto de 1991, la defensa territorial croata, basada como la eslovena en las milicias locales, cercó, bloqueó y atacó los cuarteles del ejército yugoslavo a lo largo de toda Croacia. Uno de aquellos cuarteles atacados fue el de Vukovar, situado en medio de una ciudad cuya población era mixta, así como gran parte de la zona. Y ahí hay que entender que la población serbia de la Krajina es la población que mantiene más viva la memoria de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial durante el tiempo del Estado independiente de Croacia dirigido por los Ustachas, bajo el amparo de las tropas nazis. En ese tiempo, las atrocidades que se cometieron contra la población serbia de Croacia, no solo la población serbia de Croacia, también contra los croatas no afines al régimen fascista de entonces, contra los socialistas, los comunistas, los judíos, los gitanos, pero de un modo más dirigido contra los serbios de Croacia, fueron, y esto es definición de la Enciclopedia Británica, las más atroces cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. El grado de brutalidad con el que se intentó exterminar a la población serbia de Croacia durante la Segunda Guerra Mundial es difícil de describir. Esto está muy presente entre la población serbia de la Krajina en Croacia. Y cuando se plantea la independencia de Croacia, no hay ni siquiera la oferta de un estatus de autonomía para la Krajina, de respeto de la identidad de los serbios de Croacia. Simplemente la oferta es pertenecer a un Estado que se separa de la Federación Yugoslava y que tiene la misma bandera y los mismos emblemas y muchos, digamos, elementos imaginarios del anterior Estado independiente de Croacia de la Segunda Guerra Mundial. Esto, si no se entiende, no se puede tampoco entender la reacción de los serbios de la Krajina, que no aceptaron ese referéndum de separación de Yugoslavia, ni aceptaban la dependencia de un Estado que parecía continuidad de aquel otro que los había masacrado. La Constitución croata, aprobada en diciembre de 1990, explicitaba: Croacia es el Estado nacional del pueblo croata. Este es el único pueblo constituyente. ¿Qué pasa con los individuos que no son étnicamente croatas o que no se pronuncian por ser croatas en ese sentido, por una autoelección? Bueno, entonces no son ciudadanos de segunda, va a tener unas consecuencias en los derechos políticos, en el acceso a ciertos cargos públicos. Es una acción que no se puede aceptar desde el punto de vista de los convenios internacionales, porque es un proceso de discriminación. Es decir, va directamente contra los pactos de derechos humanos, porque precisamente ahí se establece como un individuo, por ser de una determinada grupo étnico, religioso, cultural, no puede ser discriminado en sus derechos políticos. Y por tanto tiene que tener igualdad. Y aparte que hay que proteger o respetar por lo menos su cultura, su religión, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de eso, ¿verdad?, está la idea de la igualdad en el ejercicio de la cosa pública. Y claro, si tú empiezas con establecer una discriminación a nivel constitucional de que somos la nación croata, entonces ¿tú qué haces con los demás ciudadanos? El Estado fascista croata fue apadrinado por el Vaticano. Juan Pablo II no condenó jamás el régimen genocida de Pavelić. Sus palabras fueron las mismas que las de Pío XII al hablar de lucha sagrada contra el comunismo.
El Papa viajó 3 veces a Croacia y puso todo su empeño e influencias para que ésta entrara en la Unión Europea. En 1998, beatificó al cardenal Stepinac, máxima autoridad eclesiástica del régimen Ustasha, que Tito persiguió, condenándolo como criminal de guerra. Al beatificarlo, el Papa dijo: pienso en los mártires de Sirmio y de la Dalmacia romana, y pienso en los de los siglos sucesivos, hasta el siglo pasado, con la heroica figura del beato cardenal Stepinac. En el año 91, en Croacia y serbios en Bosnia pretendían quedarse en el mismo estado con la propia Serbia. A este mismo estado fueron invitados tanto Bosnia como Montenegro como Macedonia. Kiro Gligorov, presidente de Macedonia, enseguida dijo que no le interesaba, porque si Eslovenia y Croacia abandonaban el estado federal, Macedonia lo haría también. Alija Izetbegović fue propuesto por Milošević de ser primer presidente del nuevo país que tenían que formar el resto de las repúblicas yugoslavas. No lo quiso. Entonces, si el resto de la gente no quiso continuar formando parte del mismo Estado, no por eso creo que el deseo de serbios de Bosnia y serbios de Croacia de continuar formar parte del mismo Estado fuera ilegítimo. No se trataba no se trataba de formar Gran Serbia, se trataba de deseo de serbios de continuar viviendo en un solo país. Que su deseo y su temor no fue infundado, lo vemos hoy en día. ¿Por qué? Porque de Croacia han sido expulsados prácticamente todos. Tras las elecciones de 1990, los serbios de Croacia fueron apartados de la policía y demás puestos funcionariales. Les Serbes ont toujours été complètement incapables sur le plan des relations publiques. Ils se sont fait dépasser par les Croates, que les Croates ont commencé par s'adresser à des grandes firmes de relations publiques américaines, comme Rotherford, et qui ont créé une image complètement différente de la réalité. Par exemple, ils ont effacé totalement l'image de Tudjman, qui était le président de la Croatie à l'époque, qui était un antisémite notoire, par exemple. Alors vis-à-vis de toute la communauté juive américaine, ils ont effacé complètement cette image de Tudjman. Et ils l'ont présenté, il a été d'ailleurs glorifié par Alain Finkielkraut ici en France, par exemple, et qui a pris son parti ouvertement, alors que Tudjman avait déclaré publiquement qu'il se félicitait de n'avoir pas épousé une femme serbe ou une femme juive. Bon, c'est une déclaration publique. Et alors, ils ont donc créé une image complètement fausse de la Serbie qui n'a pas su répondre de la même façon en faisant appel à des professionnels du même genre. En octubre de 1993, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas afirmaba por primera vez que las áreas administradas por la ONU formaban parte integral de la nueva República Croata. La Resolución 820 de la ONU, aprobada el 17 de abril de 1993 contra Yugoslavia, fue y continúa siendo el conjunto de sanciones más duro jamás ratificado. El caso de la Krajina yo creo que se borró del foco de los medios de comunicación, no solo en ese momento, cuando empieza todo, cuando empieza la desintegración, sino también en el momento posterior, cuando se produce por parte de las autoridades de Zagreb la expulsión de los serbios de Croacia, 200.000 personas, que se expulsaron de sus casas y de sus aldeas sin ninguna reacción internacional y que llegaron a Serbia y que estaban en campos de refugiados en Serbia. Yo los vi en el año 99 durante los bombardeos y eran serbios de Croacia, más de 200.000 personas expulsadas sin ninguna reacción internacional. El 27 de marzo de 1991, la República Yugoslava de Bosnia inició su deriva separatista al aprobar la Asamblea Nacional una propuesta croato-musulmana, la prioridad de la legislación republicana sobre la federal. Los diputados serbios abandonaron la Asamblea ante ese ataque a la integridad de Yugoslavia.
El 26 de abril de 1991, 14 municipios serbobosnios, en desacuerdo con Sarajevo, crearon la Mancomunidad de la Krajina Serbia, a la que fueron invitados los croatas. El último acuerdo de paz, previo al inicio de la guerra de Bosnia, fue el Plan Cutilleiro en marzo de 1992, un mes antes al estallido de la guerra. El plan proponía una división en cantones, similar al que años después, en 1995, se aplicaría en Dayton. Eso sí, tras miles de muertos y el reconocimiento último de la Federación Bosnia-Herzegovina. Yo creo que en Bosnia los dirigentes musulmanes tienen una gran responsabilidad histórica en la guerra, porque allí ninguna etnia o asimilado a etnia, porque en el caso de los musulmanes, tenía una mayoría social, humana, clara. Ellos eran una minoría mayoritaria, pero los serbios eran un tercio de la población y los croatas eran un 18-20%. En definitiva, que en su conjunto, digamos, un territorio, una república de esas características, no debe forzar una independencia contra la voluntad de uno de los componentes, uno de los colectivos humanos de la república. Es decir, que ir a la independencia en Bosnia-Herzegovina simplemente porque los croatas se aliaron circunstancialmente con los musulmanes, a los que ahora se llama bosnios, para imponer la independencia a los serbios, fue un acto, creo yo, una decisión pues muy aventurera y que en cierto modo implica una gravísima responsabilidad por parte de quienes decidieron hacer tal cosa, ¿no? De ahí surgieron evidentemente situaciones enormemente dramáticas y criminales por parte de todos los que estuvieron implicados en eso, pero, como digo, desde el punto de vista político, pues quizá esa independencia no debió realizarse, por lo menos de la forma en que se realizó, es decir, sin un consenso. The United States decided to back the Bosnian Muslims. I think that's the beginning of this particular deception. It was a deception in two ways. First of all, because Izetbegovic was anything but a champion of multiculturalism. Izetbegovic, who was with the Waffen-SA when he was younger, in World War II, a Nazi, not a collaborator, not a sympathizer, but an active Nazi, and who today now is the president of Bosnia, and hailed as a democratic leader, who wants to establish a religious Islamic republic in Bosnia. Izetbegovic était l'hôte de Osama Ben Laden, déjà à Sarajevo, une journaliste allemande très connue l'a vu à 2 reprises dans son cabinet, en attendant d'être reçu de M. Izetbegovic. Imaginez Ben Laden en pleine Europe. En marzo de 1994, Izetbegovic desmintió una publicación en la prensa bosnia en que se expresaba que los soldados estaban muriendo en defensa de una coexistencia multicultural. Izetbegovic respondió que la hermandad multicultural era algo muy positivo, pero que el soldado que moría en combate no lo hacía por una coexistencia multinacional. Donc, j'ai aperçu ces jours-là la présence des éléments étrangers, si on peut dire, c'est-à-dire quand on a filmé, et vous allez probablement voir ces images, quand on a filmé les mosquées de Sarajevo, vendredi, j'ai aperçu un grand nombre de ce qu'on appelle, parmi les écrivains, alumni afghans. Ce sont les volontaires avec de l'expérience militaire déjà dès l'Afghanistan et dans d'autres endroits dans le monde, partout où il y avait des musulmans dans ces conflits, il y avait des volontaires et ils étaient déjà là, la guerre n'a pas éclaté encore, on le sentait dans l'air, on ressentait dans l'air cette guerre et ils étaient très réguliers dans les mosquées de Sarajevo
Et nous, on les a filmés, comme on les appelait alors les barbus. C'était des cadres, si on peut dire, de Al-Qaïda qui n'avaient pas encore pris ce nom. Mais l'organisation était déjà... In the sense that he wants the religion to be the political basis for society. That's the distinction, I think, from a Western point of view. Whether you want the religion to be the basis of your social order and your social law. And Izetbegovic very clearly it's that, and he criticized Turkey, for instance, for having abandoned Islamic law. So that was very clear, and that, of course, did alarm the Serbs who had lived under Islamic law in the Ottoman Empire and had been in an inferior status and didn't want to return to that. But there was no explanation made for that in the West. C'est cette espèce de conception occidentale qui considère qu'il faut faciliter les progrès de l'islam parce qu'il y a une partie de l'islam qui comprend des musulmans modérés. Et alors, cette stratégie à base de direction américaine consiste à commencer par faciliter les progrès de l'islam partout. Ils ont soutenu Izetbegovic, ils ont reconnu cette espèce d'état fantaisiste du Kosovo, par exemple, qui correspond absolument à rien, je veux dire, qui consiste à supprimer, à abattre les pays arabes laïques, c'est-à-dire qui ne sont pas des pays religieux, mais qui ont maintenu en quelque sorte une certaine indépendance à l'égard du fanatisme des fondamentalistes. To show the Muslim world that, oh, just because we support Israel doesn't mean that we don't love Muslims. And the proof of how much we love Muslims is that we support the Muslims in Bosnia. La imagen que ya se había sentado claramente en los medios de comunicación de que los únicos responsables de lo que estaba ocurriendo en Yugoslavia, todavía era Yugoslavia, y de las matanzas y los que representaban la agresión eran la parte serbia. En el caso de Bosnia se chocaba con la realidad, pero chocaba con la realidad porque los enfrentamientos no fueron entre serbios y musulmanes exclusivamente, fueron entre croatas y musulmanes igualmente terribles e igualmente brutales. En el caso de Mostar, básicamente en la ciudad de Mostar, los enfrentamientos fueron entre musulmanes y croatas, pero a la opinión pública occidental eso casi no le llega. Hubo realmente una, no diría censura, porque es más grave que la censura, hubo una especie de ceguera interna por la que no, hubo también tácticas de no mostrarlo, pero por parte de los informadores no se quería ver o no se veían, porque no se tenían las anteojeras ya puestas de determinada manera, que la cuestión era mucho más compleja, que allí no eran simplemente unos serbios machacando a unos musulmanes, sino que era una situación de guerra civil en la que había tres frentes y que no siempre unos eran las víctimas y los otros los verdugos, sino que eran intercambiables los papeles. Assisté à une décennie de diabolisation des Serbes absolument extraordinaire qui a été en quelque sorte la préparation de ce genre d'opération qui allait suivre pour l'Irak, pour l'Afghanistan, pour la Libye, etc. C'était un peu la répétition générale de ce qu'il fallait dire de l'ennemi pour l'abattre. On a raconté n'importe quoi, bien entendu en attribuant aux Serbes toutes les atrocités qui étaient commises, bien entendu aucune aux innocents musulmans ou croates, qui eux étaient des blanches colombes. Las ONG prestaron ayuda material, financiera y propagandística al bando musulmán. Dos de las más destacadas fueron Médicos Sin Fronteras y Médicos del Mundo, creadas por el político francés Bernard Kouchner. C'est le fameux massacre, entre guillemets, de Srebrenica, qui est un truc qui existe depuis des années, où le mythe de 8000 musulmans massacrés par les Serbes
persiste à figurer dans toutes les publications qui parlent de l'époque. C'est tout à fait extraordinaire parce qu'il y a une masse d'ouvrages, de documents, de témoignages qui expliquent ce qui s'est passé à Srebrenica, c'est-à-dire une combinaison de plusieurs éléments. Il y a une combinaison d'abord de combats entre les musulmans eux-mêmes, car il y avait une partie de la garnison musulmane qui voulait continuer à se battre et l'autre qui voulait s'enfuir. Il y a eu des combats entre les musulmans qui étaient partis de Srebrenica et les Serbes qui étaient un peu autour de la ville, où il y a eu beaucoup de morts des deux côtés. Et il y a eu un certain nombre de règlements de compte des villageois, dont les villageois avaient été incendiés et pillés pendant 3 ans avant que la ville de Srebrenica ne soit prise. Il y a eu des règlements de compte et il y a eu des exécutions. Or, depuis, il y a des travaux sérieux qui ont été entrepris de tous les côtés pour faire des enquêtes sur les cadavres qu'on a exhumés, sur les ADN qu'on a enregistrés, enfin sur tout un ensemble de documentation sérieuse et qui aboutit au fait qu'il y a, je crois, un chiffre d'à peu près 2000 victimes, mais de toute provenance, c'est-à-dire de provenance de tous les côtés, à la fois des combats et des... Bon, on a conclu qu'il y a eu des exécutions de prisonniers, c'est certain, certainement pas 8000, ça c'est de la fantaisie totale, il y a eu quelques centaines d'exécutions de prisonniers sur l'ordre d'un officier subalterne qui n'a pas encore été identifié. Il y a des gens qui ont fait des recherches sérieuses et qui ont conclu à la présence d'un ordre d'exécution comme celui-là, mais qui a été donné par un officier médian, si vous voulez, qui est un peu au milieu. On ne sait pas qui, mais certainement pas Mladic. La culpabilidad serbia de la matanza del mercado en Sarajevo no quedó probada y las investigaciones de varios expertos de la ONU apuntaron hacia el bando musulmán. No obstante, los serbios fueron acusados de la masacre y al día siguiente empezaron los bombardeos de la OTAN contra sus posiciones. La propriété de l'uranium appauvri, c'est qu'un explosif classique, quand il touche un endroit de l'air, un endroit fortifié, comme ça, il explose tout de suite. Mais la nouveauté perverse de cette arme qui n'est pas permise, n'oubliez pas, est que quand il arrive à un endroit fort, il va passer comme dans un fromage comme ça, et une fois en bas, il va exploser et ça va être une catastrophe. Il y a peu de chances que qui que ce soit survive. Ça s'est passé à Ozren, et après arrive à la fin, pour terminer le travail, les combattants de Ben Laden que je mentionne, qui ont une brigade Al-Mujahideen, que lui-même finance 100% parce qu'il est un richissime saoudi, et il coupe les têtes. Il y a les preuves de ça dans la cassette de propagande de cette unité Al-Mujahideen. Imaginez, les Européens ont les têtes coupées par un type qui était inventé et aidé par les Américains en Afghanistan, qui est venu en Europe pour nous apporter plus de démocratie. Dayton, Milošević se autoatribuyó un papel que nadie le dio, que él representaba a todos los serbios, tanto de Serbia como de la República Srpska. Incluso fue él mismo que impidió que los representantes de los serbios de República Srpska participasen directamente en esas negociaciones, que es por sí solo un crimen contra su propio pueblo, que no es el primero que hizo Milošević contra serbios de República Srpska, porque también les introdujo un embargo económico en otro momento, pero bueno, vamos a hablar del Dayton. Entonces Milošević en Dayton hace toda clase de concesiones a los Estados Unidos y allí presentes potencias occidentales con tal de quedar bien con ellos, dejar de ser paria. Y entre otras cosas firma, porque esto es lo que prevé en acuerdos de Dayton, formación del Tribunal Penal para Antigua Yugoslavia. ¿Por qué lo firma Milošević? Porque está pensando que este tribunal se está preparando para Radovan Karadzic. Y sin embargo, fue él quien terminó la vida allí.
De los acuerdos de Dayton surgió la nueva República de Bosnia, dividida en dos entidades, la Federación Croato-Musulmana y la República Serbia de Bosnia, unidas bajo una administración colonial. El alto representante debía ser un ciudadano no bosnio, elegido por Estados Unidos y la Unión Europea. El primero en el cargo, Carlos Westendorp, inventó el escudo del nuevo país y mandó bombardear los transmisores de la televisión de la República Serbia de Bosnia, contraria a los acuerdos de Dayton. It's not permitted to mobilize and develop its own internal resources. It's not allowed to extend credit or self-finance through an independent monetary system. Its state-owned assets, including energy, water, telecommunications, media, and transportation, are all being sold off to private corporate investors at garage sale prices. And the Serbian part of Bosnia, which just last year democratically elected a president who was against the free market reforms, was removed forcibly by NATO troops because he was thought to be a hardliner. Que era una cosa un poco artificial, aún se sigue viendo hoy día. Después de que han pasado tantos años, hoy no puedes hablar. O sea, la idea de que existe una Bosnia y Herzegovina multiétnica y tal es una falacia. Cada grupo étnico o asimilado domina un determinado espacio territorial y prácticamente se puede decir que solamente la enorme presión internacional de la Unión Europea y los apoyos financieros y de otro tipo que se reciben permiten mantener eso mínimo. Pero tanto croatas como serbios siguen con su idea de desvincularse del Estado en cuanto pudieran, y desde esa perspectiva evidentemente lo ocurrido en Kosovo es muy significativo. En Bosnie, la majorité de la population, c'est-à-dire les Serbes et les Croates, qui sont à peu près ensemble 60%, n'est-ce pas, refusent. Et s'il y avait un référendum, la Bosnie n'existerait pas. Or, la Yougoslavie a éclaté avec les référendums favorisés par les Occidentaux. La Bosnie se maintient parce que on interdit le référendum. Est-ce qu'il est possible de donner aux uns en Bosnie, aux musulmans, ce qu'on refuse aux autres? No se puede sostener al mismo tiempo que los serbios y los croatas tienen la obligación de permanecer en Bosnia y Herzegovina porque hay que respetar la integridad territorial de Bosnia y Herzegovina y negarle a los serbios la integridad de su propio territorio, que incluye Kosovo. Uno de los momentos cruciales en la historia de Kosovo y en la historia de antigua Yugoslavia es la Constitución del año 1974. Esta Constitución otorga a los albaneses de Kosovo todos los derechos imaginables para una minoría. Después de esta Constitución, todo el poder en Kosovo queda en manos de los albaneses. Partido Comunista de la provincia, economía de la provincia, policía de la provincia, todo están controlando los albaneses, menos las fronteras que controla el Ejército Federal. Y en lugar de aprovechar y disfrutar de esta gran autonomía que les otorga la Constitución, es el momento cuando albaneses acentúan su separatismo y su secesionismo. Y a partir de este momento se acentúan actos criminales y actos terroristas que forzan a la población no albanesa en general, pero particularmente a la población serbia, a abandonar la provincia. Es cierto que uno de los motivos principales de abandono de la provincia fue motivo económico, porque Kosovo era una zona pobre de la antigua Yugoslavia, pero mucho más que económico, el motivo de abandono de los serbios fue el temor a los albaneses. ¿Por qué? Porque albaneses llevaban algo lo que yo podría llamar una guerra especial. ¿Cómo? Violaban, quemaban los bosques, robaban los estados, los ganados, envenenaban pozos, atacaban a los monjes en las iglesias. Le XXe siècle s'est passé au Kosovo, où la population chrétienne a été pratiquement éradiquée, pratiquement a disparu. Donc il y a là une espèce de processus
d'ingénierie ethno-confessionnelle plus que redoutable, et pour les Balkans et pour l'Europe. Nunca idioma albanés fue prohibido, nunca prensa en lengua albanesa fue prohibida, nunca televisión de Pristina que se emitía prácticamente solo en albanés estaba prohibida. Que ellos han querido autoexpulsarse para sacar provecho político es otro tema, pero nunca les ha sido prohibido, ni educarse ni hablar en su propio idioma. Serbia suprime unas competencias de la Constitución provincial, lo que se interpretó erróneamente como que Serbia suprimió su autonomía. Eso no es cierto. Se suprimieron unas competencias que tenían que impedir proclamación de esta República de Kosovo. Claro, posteriormente, unos meses después, en una asamblea secreta en el pueblo de Kačanik, albaneses proclamaron su República de Kosovo y posiblemente a partir de este momento ya no había marcha atrás. ¿Por qué Kosovo no puede ser república? Pues no puede ser república porque albaneses en Yugoslavia eran una minoría. No es el caso que se puede comparar con los croatas y con los eslovenos. No existe otra Croacia y no existe otra Eslovenia. Croatas y eslovenos tienen un solo país. Albaneses tienen otro país, su Estado nacional, y este país se llama Albania. En este caso se está pretendiendo crear otro país para los albaneses en los Balcanes y en este caso en el territorio que pertenece a Serbia, que es, aparte de ilegal, completamente inaceptable. El 21 de enero de 1999, la masacre de Račak ocupa en todo el mundo las portadas y cabeceras de prensa. Bill Clinton realiza una comparecencia especial ante las cámaras y declara: hombres inocentes, mujeres y niños han sido sacados a la fuerza de sus hogares y acribillados. Estados Unidos ya tenía otro Maine, otro Marcal. The journalist for Figaro was completely honest about this and wrote about this. So it actually has been reported that what happened was that there was a battle. It was announced by the Serbs ahead of time. Policemen and other people had been murdered near this village in southern Kosovo. And the police went in, which police are likely to do when they get murdered, to go in and get what they call terrorists who had a camp there in Račak. So this was a military operation that was announced to the press and to the international observers ahead of time. And there were casualties. It was a successful operation, but the Albanian propaganda machine, run and helped by the Americans and the British, I think too, but especially the Americans, turned this defeat into a propaganda victory by presenting the Albanian terrorists as civilians who had been victims of a cold-blooded massacre. Se ha jugado mucho con los principios de Rambouillet y sobre la medida en que esos principios ya implicaban una futura secesión de Kosovo. Si es así, mayor motivo aún para haberlos rechazado, ¿no? Pero yo creo que Rambouillet era un dictat a Serbia, diciéndole: o firmas esto o te bombardeamos. Entonces, a Rambouillet no fueron ningunas negociaciones, fue un ultimátum. De hecho, ¿por qué digo no fueron ninguna negociaciones? Porque la delegación serbia y la delegación albanesa en Rambouillet ni tan siquiera se vieron cara a cara.
Unos estaban en una habitación y otros en otra, y los mensajeros iban llevando papeles de un lado al otro. Ese es un problema. Es más, la delegación rusa que participó en el Rambouillet fue sorprendida porque en el momento de la firma de los acuerdos fueron añadidos 2 artículos más que ni tan siquiera se han hablado, ni tan siquiera se han discutido y que la parte albanesa había aceptado. O sea, se han dado todas las condiciones para que Serbia rechace los mal llamados acuerdos de Rambouillet. Fue un ultimátum. ¿Y por qué la OTAN quiso la guerra? Pues muy simple, muy simple. Con la desaparición del bloque comunista, con la desaparición del Pacto de Varsovia, la OTAN ha perdido su esencia, ha perdido la necesidad de existencia. No había ninguna excusa para que la OTAN continúe existiendo, porque en su día la OTAN fue fundada como una organización militar defensiva que tiene que defender los Estados miembros de la OTAN y sus territorios. Serbia, ni antigua Yugoslavia, ni era Estado miembro, ni formaba parte del territorio de los países de la OTAN, con lo cual OTAN necesitaba un nuevo concepto. Y entonces se inventa este concepto de injerencia humanitaria que primero no fue era una coartada humanitaria, pero no dejaba de ser una injerencia, ¿no? Con lo cual, entre otras cosas, entre otros países que necesitaban guerra para satisfacer sus propios intereses, la OTAN como organización militar necesitaba una guerra urgentemente para poder remodelar sus estatutos y para acoplarse a la nueva realidad mundial. Bombings are working. They know what they're doing. Just because you don't know what they're doing doesn't mean they don't know what they're doing. Of course they know what they're doing. The bombings are achieving what they're supposed to, which is to destroy Yugoslavia, to turn it into a deindustrialized, beggar-poor nation of cheap labor, completely defensive to the interests of capital investors. This is a batterer's policy. The batterer is not irrational. The batterer uses violence against his helpless spouse. Hubo más de 1000 operaciones militares, más de 1000 toneladas de bombas que cayeron sobre Serbia. ¿Por qué? Porque primero querían bombardear objetivos militares de 10.000 metros de altura. Fue un fracaso total. De hecho, el ejército serbio salió de Kosovo con todas sus unidades brillantes. Hemos visto carros de combate calcinados, piezas antiaéreas destruidas. No hemos visto nada de eso. Hemos visto trenes destruidos, tractores destruidos, cárceles destruidas, vacas reventadas, niños sin cabeza. Eso sí que lo hemos visto. Pero hemos visto ataques a objetivos militares que hayan prosperado en Kosovo. Vieron que en los 2 primeros días el gobierno yugoslavo, el gobierno serbio, se mantenía en sus posiciones. Y no era eso, pero ellos creyeron que, seguramente, pienso yo, bueno, estos en 2 días se rinden y no, vieron que aquello seguía y eran 10 días, 20 días, 30 días, tuvieron que empezar a variar los objetivos. ¿Para qué? Para dañar a la población civil, para dañar las infraestructuras, como ellos llaman, de doble uso. Eliminar las petroquímicas, eliminar los puentes, eliminar las carreteras, contaminarlo, el río, el Danubio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cargarse la infraestructura civil. Y con ello, por provocar, llegaron a atacar la televisión serbia con muertes. Es decir, y se atrevieron a hacer todo ese tipo de tropelías, ¿verdad? Y entonces, claro, nadie habla de la señora que iba a dar a luz y no pudo, y tenía una cesárea, y el señor que se dializaba, tenía una cosa de riñón, y no pudo, y se murió también. Entonces, ¿eso lo hicieron para qué? Para forzar, mediante la presión y la opresión sobre la población civil, la rendición del gobierno yugoslavo. Entonces, eso ya no tiene nada que ver ni con la humanidad ni nada que se parezca. El 9 de agosto de 1995, Carl Bildt, jefe del equipo mediador de la Unión Europea, propuso ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Franjo Tuđman fuera incluido en la lista de criminales de guerra del Tribunal Penal Internacional, mientras Madeleine Albright denunciaba las matanzas cometidas por los serbios en Srebrenica. Political court, as there are after. It's not unusual to have
courts where the victors try and condemn the losers. And of course, here they say, well, we're not the victors, we're neutral. But of course they're not neutral because they took sides and they're playing at being neutral. But in fact, the whole purpose of that court is to justify NATO's position by proving that, in fact, the Serbs were guilty of a conspiracy to do this or that. And that is to justify NATO. So, and in fact, you see, it's the United States which vets the judges that are selected for that court. Es la idea, claro. Eso está para perseguir a serbios, en su caso también, pues a bosnio-musulmanes, a croatas, pero no, naturalmente, a las respetabilísimas gentes de la Alianza Atlántica. Por otra parte, una serie de abogados muy decentes de muchos países, canadienses, europeos, denuncian a la señora Del Ponte los crímenes de guerra que presuntamente se pueden haber cometido en las acciones de la Alianza Atlántica. La señora Del Ponte, que luego ha escrito otras cosas y que ha reconocido este tipo de elementos, pero en aquel momento se niega a abrir una instrucción. Una instrucción. No digamos ya procesar a nadie, ¿no? Pero ¿cómo es posible que una fiscal, ante que se denuncia una serie de hechos que pueden constituir un crimen de guerra, se niega a instruir siquiera, a investigar? Simplemente porque los abogados norteamericanos que la rodean le han dicho no hay indicios de criminalidad. Por otra parte, el Tribunal Internacional de Justicia, la Corte Internacional de Justicia, utilizó un doble rasero para Serbia cuando era demandante y cuando era demandado. Cuando Serbia demanda a los países de la Alianza Atlántica frente a la Corte Internacional de Justicia, la Corte Internacional de Justicia utiliza cualquier tipo de argumento que se le viene a mano para tratar de deslegitimar la capacidad de Serbia para actuar ante la Corte. Pero cuando Serbia es demandada por Bosnia, por Croacia, utiliza cualquier tipo de argumento para justificar su competencia en los casos en que aparece como demandante. Es decir, que si uno analiza en bruto y sin entrar en las sutilezas del discurso procesal ambas decisiones, uno llega a la conclusión de que para la Corte Serbia no era buena como demandante, pero era excelente como demandada, y que en cierto modo, sin que se diga así, aplica una especie de doctrina de las manos sucias. Es decir, quien tiene, entre comillas, las manos sucias no puede demandar a nadie, pero sí puede ser demandada. Milosevic, il y a les faits qui sont là, a accepté tous les plans de paix qui lui avaient été proposés par la communauté internationale les uns après les autres. Il avait même à l'époque convaincu Karadzic d'en accepter un qu'il ne voulait pas accepter. Mais tous les plans de paix, il les a acceptés les uns après les autres. En plus de ça, dans son procès à La Haye, il a réfuté la totalité des accusations portées contre lui, à un point tel que la seule solution, c'était ou bien de le laisser mourir ou de le libérer. Il n'y avait pas d'autre solution, ce n'était pas possible de le condamner. Il avait réfuté toutes les accusations. Et le tribunal pénal international de La Haye, qui est une fabrication uniquement destinée à justifier la guerre occidentale dans les Balkans, c'est-à-dire à représenter ce qu'on appelle la justice des vainqueurs, bon, ce tribunal a été quasiment obligé de le laisser mourir. Finalement, pratiquement de l'assassiner, en fait, parce qu'ils ne lui ont pas permis de se faire soigner en Russie, par exemple, enfin, etc. Bon. Et il n'y avait pas d'autre solution. Et ils vont se trouver dans la même situation aujourd'hui avec Mladic, parce que Mladic va réfuter les accusations qui sont portées contre lui, qui sont aussi fantaisistes que celles portées sur Milosevic.
Et on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont aussi le laisser mourir comme les autres? Je ne sais pas. Mais il y a eu des exemples tout à fait extraordinaires. Il y a un lord anglais qui s'appelle Paddy Ashdown, qui était le Gauleiter occidental en Bosnie, qui avait témoigné au tribunal pénal international qu'il avait vu de ses propres yeux les Serbes incendier un village musulman. Et il avait expliqué la position où il se trouvait à la frontière albanaise pour pouvoir voir cet incendie. On a regardé sur une carte et on s'est aperçu qu'entre le point où Paddy Ashdown disait qu'il était lui-même et le soi-disant village incendié, il y avait une montagne. Donc, c'était complètement impossible qu'il puisse voir quoi que ce soit. By the ones who pay for the court, which are basically NATO, with the money from Arab countries, I suppose. Le départ de Milošević, du régime de Milošević, n'a pas changé fondamentalement l'attitude des Occidentaux. Varios dirigentes de LK fueron acusados para cosas muy serias ante la Haya. Mencionaré solamente el caso de Ramush Haradinaj, uno de los líderes de LK. 9 testigos tenían que haber aparecido en su juicio como testigos de acusación. 8 de ellos han muerto en circunstancias poco claras. Y el 9º ha cambiado de opinión. Así funciona LK. Ima jedan čovjek, tvrđi nego Stina, ime mu je Ante Gotovina. Cijeli svoj život Hrvatskoj je dao i nikada nije Pues yo creo que a las Naciones Unidas le pasa lo que le pasó a los emperadores romanos, que se pusieron en manos de ciertas tribus bárbaras para protegerse de otras tribus bárbaras, y al final sus protectores acabaron usurpando el poder a los emperadores. Es decir, que la OTAN acaba desnudando a las Naciones Unidas de su capacidad propia de gestión y dirección. Evo vidite, ovo je mesto na Kosovu blizu granice sa Makedonijom, između Uroševca i Kačanika, gdje je smeštena američka baza, ko zna koja po redu na planeti, 700 kvadratnih kilometara teritorije, koje su Amerikanci uzeli, oteli 1999. godine, to je i dalje po Ujedinjenim nacijama teritorija Srbije, i oni su jednostavno došli tu i ogradili prostor za koji ne plaćaju, kako bih ja rekao, kiriju nikakvu. To je, koliko se zna, jedino mesto na planeti gdje Amerikanci imaju bazu i gdje ne plaćaju kiriju već 11 godina.
Dakle, zašto pokazujemo ovo, to je mesto simbolično, simbolični rezultat pomenute strategije, nove američke strategije za ovaj deo Evrope. Alors, quel va être l'avenir? Est-ce que les Serbes vont réussir à négocier une partition du Kosovo, qui est peut-être la seule solution possible? Je ne sais pas, parce que je ne vois pas très bien les pays occidentaux revenant en arrière sur leur reconnaissance de l'État fantaisiste. Donc la seule solution qui reste envisageable, c'est d'essayer de négocier une partition qui respecte une certaine présence serbe et qui surtout protège les monuments historiques serbes qui ont été pour beaucoup détruits par les Albanais. Se ha dejado caer a Serbia porque era la república más reticente a pasar por el aro de los planteamientos ideológicos, los regímenes y sistemas que querían imponer los miembros de la Unión Europea en ese espacio. Y era un aliado tradicional también de Rusia, y por lo tanto, digamos que era justamente el objetivo a batir. Y más aún cuando, al estar Milosevic al frente de unas veces la República Federal y otras veces de Serbia, pues en cierto modo daba también esa coartada de que además están los comunistas mandando en el país, ¿no? C'est que quand je pense qu'on vient de donner le prix Nobel de la paix à l'Union européenne, je veux dire que là, il y a de quoi s'évanouir. C'est incroyable de donner le prix Nobel de la paix à une organisation qui n'arrête pas depuis des années de faire la guerre partout, avec l'OTAN. C'est vraiment totalement ahurissant. Bon, d'abord, c'est illégal, parce que dans le testament de Nobel, il est clairement spécifié qu'on doit donner son prix à une personne et pas à une organisation. Donc c'est déjà illégal. Mais alors en plus de le donner à une organisation qui est pratiquement l'organisation militaire de l'OTAN, qui n'arrête pas de faire la guerre partout, ça je dois dire que je ne sais pas ce qu'on peut dire. C'est incroyable. Le Monténégro est un exemple de transition tardive, difficile et non aboutie, où il y a, comme ailleurs dans les Balkans au Kosovo, où il y a une sorte de privatisation de l'État, où il y a un vide juridique considérable, et beaucoup de gens sont victimes, dont profitent les multinationales qui se comportent au Monténégro et ailleurs aussi dans les Balkans, mais notamment dans des petits pays comme le Monténégro, qui se comportent comme des puissances occidentales en Afrique il y a un siècle et plus. A 20 kilómetros de Belgrado nos dimos de bruces con la cicatriz ignorada de la guerra civil yugoslava. 324 personas, originarias de las repúblicas de Bosnia, Croacia y de la provincia de Kosovo, conviven en desvencijados barracones provisionales en los que muchos de ellos llevan décadas. Los refugiados más veteranos datan de 1992, el mismo año en el que se habilitaron las instalaciones. Al principio recibían ayuda humanitaria extranjera de la ONU, pero hace ya años que dejaron de recibirla. Hoy en día, para su vida diaria, dependen casi exclusivamente de las ayudas de Serbia, un Estado pobre que cuenta con pocos recursos para fines sociales y del apoyo puntual de la Cruz Roja danesa que sigue colaborando. La mayor parte de los que dejaron el campo tuvieron como destino Canadá, Australia o Suecia. Hubo casos aislados de familias que volvieron a Bosnia. Nadie lo hizo a Croacia o Kosovo. Hay gentes de todas las edades, niños que son escolarizados fuera del recinto y jóvenes que realizan trabajos de subsistencia sin que ninguno de ellos haya alcanzado el grado medio en sus estudios. El envejecimiento de la población se va acusando poco a poco. Los aparatos de diálisis tienen una fuerte presencia entre la población madura.